Ya, muy bien. Como les decía, el tema de hoy, ¿sí? Es la semiología del hígado y las vías biliares. Aquí también vamos a aprender, como parte de la semiología, el examen físico, algunas técnicas y maniobras de palpación hepática. A ver, vamos a... Sí, bueno, ahí es una pequeña imagen. Bueno, vamos a hablar de los principales signos y síntomas que pueden ser motivo de consulta en la patología hepatobiliar. ¿Cuáles son los principales síntomas? A ver, vamos a admitir a sus compañeros. Ya está, listo. Les decía que vamos a hablar del principal motivo de consulta. Uno de los principales síntomas, chicos, que la mayoría de las patologías, sistemas, órganos vienen a la consulta médica es el dolor. Ustedes se van a dar cuenta que si al paciente no le duele, ¿sí? Lamentablemente a veces no le da la importancia necesaria o tiende a postergar la consulta médica. Y cuando ustedes le preguntan al paciente, ¿por qué no vino más antes a consultar? Es que no me dolía, no me molestaba, ¿sí? Entonces, lamentablemente, muchas veces el dolor es uno de los síntomas más importantes de la consulta médica, pero recordemos que en alguna oportunidad yo les he mencionado de que el dolor no es un signo o un síntoma inicial de las patologías. Lamentablemente, el dolor es un síntoma terminal de muchas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de comprender. El dolor, tomando en cuenta las patologías hepatobiliares, por ejemplo, una de las principales patologías capaz de provocar dolor a nivel del hígado, propiamente dicho, ¿sí? Una de estas patologías es la hepatitis aguda. ¿Debido a qué? Recordemos que en el proceso infeccioso inflamatorio, como es la hepatitis aguda, puede existir un proceso inflamatorio que puede provocar un edema, un encharcamiento de sangre, ¿sí? A nivel del hígado. Pero en realidad recordemos que este órgano es pobremente inervado y en realidad lo que duele, ¿sí? Es la cápsula que cubre a este órgano, ¿ya? Recordemos cómo se llama la cápsula de Gleason, ¿no? Entonces, esta es la que está inervada y que debido a la distensión de esta cápsula es que va a aparecer un dolor a nivel de hipocondrio derecho. Sin embargo, la característica de este tipo de dolor es un dolor sordo, un dolor difuso. El paciente siente o manifiesta una sensación de pesadez. Por eso es muy importante preguntarle cómo le duele al paciente y qué características tiene, cómo le duele. El paciente va a decir, solamente me duele cuando me aprieta, ¿sí? Cuando me siento, debido a que pues, cuando se sienta, obviamente va a levantar, va a elevar las extremidades inferiores y probablemente algunos órganos del abdomen van a ir a comprimir al hígado, a un hígado que probablemente está aumentado de volumen por el aumento o por la ingurgitación o el encharcamiento de sangre, ¿no? Además va a mencionar que tiene un dolor de tipo gravativo. Es un dolor de tipo gravativo, o sea, de que en realidad va a sentir una pesadez. Dice, no, siento como estuviera pesado esa parte, no me puedo apoyar, no puedo descansar o dormir de cúbito lateral derecho porque siento una pesadez a nivel del hipocondrio derecho. Esa es la característica del dolor hepático en algunos pacientes que sufren, por ejemplo, de hepatitis aguda. ¿Listo? En cambio, el dolor de las vías biliares, exclusivamente hablando de la vesícula biliar, por ejemplo, consideramos que la vesícula biliar es un órgano hueco, una víscera hueca, por más pequeñita que sea y que se trate, es una víscera hueca. Y la víscera hueca ¿sí? Tiene obviamente un dolor característico, que es el cólico. Empieza a presentar, recordemos que en la parte, cuando hablé de dolor, por ejemplo, les decía, hay un dolor verdadero de tipo cólico que empiezan a presentar retortijones de forma esporádica y que desaparecen, ¿sí? Relativamente. Entonces, de forma intermitente en este tipo de pacientes aparece el dolor de tipo retortijón, ¿sí? Que vuelve a desaparecer, ¿no? Entonces, esa es la característica del dolor en paciente en algunos órganos de tipo víscera hueca.
¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir. En la anamnesis vamos a interrogar al paciente preguntando cuál es la característica del dolor. Y solamente por el dolor a veces nosotros nos orientamos cuál es el órgano que probablemente está afectado. Otro signo que puede ser motivo de consulta es el prurito. El prurito, el escozor. En portugués dicen coceira. ¿Listo? El prurito, es el escozor, generalmente aparece en aquellos pacientes donde existe una alta concentración de sales, de urea, de creatinina en el torrente sanguíneo, ¿no? ¿Y eso se debe a qué? Podría deberse, por ejemplo, a procesos obstructivos, ¿sí? A nivel de los conductos biliares, ¿sí? Puede ser complicación de una, por ejemplo, de una coledocolitiasis, ¿no? Que va a permitir que obviamente o en realidad va a impedir el paso normal de la bilis hacia el intestino, ¿no? Además de que no solamente va a provocar probablemente el paso de la bilis, ¿no? Sino también va a impedir el funcionamiento pancreático normal. Entonces, todas estos procesos obstructivos van a empezar a concentrar sales en el torrente sanguíneo, además de urea, de creatinina, además de bilis, o sea, ahí vamos a tener que contemplar el aumento de las bilirrubinas, la bilirrubina directa, indirecta, la total, que van a estar elevadas, son las que van a desencadenar la aparición de este síntoma, que es el prurito. Ustedes van a ver, y ahorita enseguida les voy a hablar acerca de la ictericia, ¿sí? Que los pacientes ictéricos, por ejemplo, que vienen a la consulta médica, a complicación de procesos obstructivos de la vía biliar, vienen con bastante prurito, ¿sí? Vienen con bastante prurito a tal extremo que se van a producir excoriaciones a nivel de la piel. La fiebre, ¿sí? Es otro signo, la fiebre y la febrícula, es otro signo que caracteriza, pero los procesos infecciosos de las vías biliares, ¿sí? La hepatitis, por ejemplo, la hepatitis, los procesos virales capaces de provocar hepatitis aguda, generalmente provocan pequeñas febrículas, ¿no? Temperaturas que no exceden de 38 grados centígrados. Sin embargo, ya temperaturas o fiebres muy elevadas, por encima de 39, 40 grados centígrados, a nivel hepático biliar, podría hacernos sospechar en un paciente adulto de que se trata, por ejemplo, de una colangitis, ya que es un proceso infeccioso a nivel de los conductos biliares, o de procesos tumorales o abscesos a nivel hepático o procesos tumorales. Entonces, la fiebre también va a acompañar a la signosintomatología de estas patologías hepatobiliares. Otro signo que es muy característico, ¿sí? y es más llamativo en la patología hepatobiliar es la ictericia. Como ya les había adelantado en muchos otros capítulos, la ictericia se caracteriza por la pigmentación amarillenta de la piel. ¿Ya? Por la pigmentación, fíjense esta imagen, existe una pigmentación amarillenta de la piel y de las mucosas. Fíjense el color de las escleras completamente histéricas, amarillas, ¿no? ¿A qué se debe la aparición de la ictericia? La ictericia aparece cuando aumenta la concentración de la bilirrubina. Me voy a salir un poquito de acá porque necesito escribir. Hay cosas que ustedes saben, yo lo escribía directamente en clase, les explicaba directamente en clase, ahora tengo que realizarlo acá, ¿ya? Así que ustedes van a ir viendo lo que yo voy a explicar. No, creo que me voy a salir de acá y voy a escribir a este nivel. Bueno, les decía que la ictericia va a aparecer por una alta concentración de las bilirrubinas. De la bilirrubina, que tiene que ser superior a 2 miligramos. Pero para que ustedes me comprendan, primeramente vamos a hablar de los parámetros normales de la bilirrubina. Tenemos primeramente como la bilirrubina indirecta, ¿se acuerdan de la bilirrubina indirecta? ¿Sí? O no conjugada. Ya, vamos a poner acá, no conjugada. ¿Ya? El valor de la bilirrubina indirecta no conjugada en nuestro torrente sanguíneo llega a un valor, o sea, ustedes tienen un laboratorio, y el parámetro normal de esta bilirrubina no debe exceder los 0.80 miligramos por decilitro. Ya 0.8 si quieren, 0.80 miligramos por decilitro. ¿Listo? Otro tipo de bilirrubina que nosotros vamos a encontrar es la bilirrubina directa o conjugada.
Y ahorita vamos a recordar todo eso. La bilirrubina directa o conjugada, ¿ya? Esta bilirrubina directa o conjugada en nuestro torrente sanguíneo no debe exceder su valor de 0.20 miligramos por decilitro. ¿Listo? La bilirrubina total, que, ojo, la bilirrubina total es la sumatoria de estas dos. No es otra bilirrubina, porque a veces he visto que se confunde. La bilirrubina total es la sumatoria de estas dos bilirrubinas, o sea, estoy tomando en cuenta el valor de estas dos. Y obviamente sumadas estas me da 1 miligramo por decilitro. ¿Listo? Entonces, estos son los valores normales que nosotros deberíamos encontrar en un paciente, ¿sí? de la concentración de bilirrubina. ¿Ya? Y decimos, aparece la ictericia, o sea, clínicamente, la pigmentación amarillenta de la piel y de las mucosas, aparece con este valor de bilirrubina. Disculpe, doctora, se escucha entrecortado, no sé si es mi teléfono. Yo creo que sí. A ver, chicos, ¿me confirman ustedes si estoy igual? Sí, Doc, se escucha entrecortado. A ver, vamos a... Ay, no sé cómo mejorar acá. Ahora. Se escuchó bien ahora. ¿Ahora mejoró? Bastante, está bien. Perfecto. Ya, muy bien. A ver, voy a ir un poquito más lento y más fuerte. ¿Listo? A ver, les decía, la ictericia, sí, es la pigmentación amarillenta de la piel y de las mucosas. ¿Listo? ¿A qué se debe la aparición de la pigmentación amarillenta de la piel? A la elevación de la concentración de la bilirrubina. En nuestro torrente sanguíneo, ¿sí? Normalmente tenemos valores normales. Normalmente tenemos, ¿sí? Una cantidad de bilirrubina circulando en nuestro torrente sanguíneo. Esta bilirrubina es la bilirrubina indirecta, no conjugada, que tiene un valor de 0,80 miligramos por decilitro como máximo, y la bilirrubina directa o conjugada, un valor de 0,20 miligramos por decilitro. ¿Sí? Estas dos suman y hacen un total de 1 miligramo por decilitro. Obviamente, este es un parámetro normal. Este es un parámetro normal de lo que normalmente debemos encontrar en cualquier persona. Pero, ¿qué es lo que pasa en la ictericia? Este valor, para ser clínicamente visible la pigmentación amarillenta, tiene que estar superior a 2 miligramos. Eso significa que ha duplicado el valor de la bilirrubina total. ¿No? ¿Se dan cuenta? Hemos duplicado. ¿Está claro hasta aquí? ¿Se escucha ahora bien, chicos? Ya, muy bien. Ahora, vamos a recordar un poquito de dónde viene la bilirrubina. ¿Sí? ¿Cuál es la fisiopatología de la bilirrubina? ¿Sí? Recordemos un poquito, ¿sí? Y alguna vez yo me acuerdo en semiología 1, cuando hemos hablado de ictericia, porque esta no es la primera vez que hablamos de ictericia, recuerdo alguna vez que les pregunté, ¿de dónde viene la bilirrubina? ¿Cuál es el origen de la bilirrubina? El origen de la bilirrubina, ¿sí? Está en la destrucción de los glóbulos rojos. Recordemos que los glóbulos rojos, los eritrocitos, tienen en promedio, ¿sí? Un tiempo de vida que oscila entre los 120 días. Al cumplir este tiempo de vida, los eritrocitos, ¿sí? A nivel del vaso son destruidos, ¿sí? Son destruidos liberando sus dos componentes, ¿sí? Obviamente libera la hemoglobina y la hemoglobina se divide en dos componentes. La hemoglobina se divide en el grupo M y el grupo globina. ¿Sí? El grupo M y el grupo globina. El M, ¿sí? El grupo M pasa al torrente sanguíneo. Pasa al torrente sanguíneo, se asocia, ¿sí? de una proteína libre que la transporta, ¿sí? Y a nivel del torrente sanguíneo, ¿sí? Gracias a la proteína libre, se transforma en biliverdina. ¿Sí? Y la biliverdina, a su vez, ¿sí? Se denomina bilirrubina indirecta no conjugada. ¿Listo?
bilirrubina directa no conjugada. ¿Ya? Esta bilirrubina no conjugada, indirecta, continúa circulando hasta llegar al hígado. A nivel del hígado, ¿sí? Gracias a la acción de una enzima que se llama glucuroniltransferasa, ¿sí? Se conjuga, ¿sí? Con la glucuronidasa, ¿sí? Se conjuga con el ácido glucurónico y se transforma en bilirrubina directa conjugada. Y este es el valor que nosotros debemos encontrar. ¿Se dan cuenta? Este ciclo de la bilirrubina es el que origina la aparición de las bilirrubinas. Obviamente ya una vez a nivel del hígado, conjugada con el ácido glucurónico, ¿sí? Se transforma en bilis. Obviamente la composición de la bilis es tanto bilirrubina indirecta como directa, pero en mayor proporción la directa. Y esa es la que pasa a almacenarse a la vesícula biliar. ¿Listo? Esa es la fisiología de la, ¿sí?, bilirrubina, que es muy importante que ustedes sepan. Ahora, ¿por qué me he tomado la molestia de explicarles el ciclo de la bilirrubina? Para que ustedes me puedan entender que la ictericia anatomopatológicamente se puede clasificar en ictericia prehepática, ictericia hepática, ictericia posthepática. ¿Ya? Obviamente, cuando yo digo ictericia hepática, o prehepática, es antes de que llegue la bilirrubina al hígado. La ictericia hepática, cuando ya ha llegado al hígado, y la poshepática, cuando ya está saliendo de del hígado, ¿no? Y de las vías biliares. ¿Cuáles son las enfermedades y las patologías capaces de provocar una ictericia prehepática? ¿Sí? Nos vamos a imaginar un poquito, o sea, prácticamente sería la bilirrubina que sale del vaso, ¿sí?, como destrucción de los glóbulos rojos, la liberación de la hemoglobina, su fragmentación, y pasa al torrente sanguíneo. ¿Y cuáles serían esas patologías que pueden llegar a provocar que en este caso sea la bilirrubina indirecta o no conjugada la que se eleva? ¿Sí? Obviamente vamos a pensar en aquellas patologías que destruyen a los glóbulos rojos de forma exagerada. Dentro de esas patologías están las anemias hemolíticas, se encuentra también la ictericia fisiológica del recién nacido, ¿sí? Se encuentra, obviamente, la destrucción de los glóbulos rojos por incompatibilidad sanguínea, podría ser, ¿no? Imagínense una incompatibilidad sanguínea, esos glóbulos rojos van a ser identificados como alergénicos, como falsos, no van a ser aceptados por nuestro organismo, y el vaso se va a encargar de destruirlas, ¿no? En las leucemias también suele pasar esto, donde existe una masiva destrucción de los glóbulos rojos y por ende va a incrementar el valor de la bilirrubina indirecta no conjugada. ¿Sí? ¿Qué pasa en la ictericia del recién nacido, por ejemplo? Resulta que en la vida intrauterina, estoy hablando del fetito, que está todavía dentro del útero, ustedes saben que la forma de oxigenación de los tejidos del feto es a través de la circulación placentaria, ¿no? Imagínense, ¿sí?, a través de la sangre es que nosotros enviamos, ¿sí?, moléculas de oxígeno. Y el cuerpo, el organismo del feto, para no perder una sola molécula de oxígeno, lo que hace es fabricar una gran cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Y esa es su forma de compensar la escasa cantidad de oxígeno que llevamos a través de la circulación materno-fetal, ¿ya? Cuando el bebé nace,
¿sí? Cuando el fetito ya no es un feto, cuando un neonato, el recién nacido, ¿sí? En la vida extrauterina, ¿sí? Ya no es necesario, obviamente, la misma cantidad de glóbulos rojos porque la saturación de oxígeno ambiental ha aumentado. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Va a empezar a hacer un equilibrio y va a empezar a prácticamente a eliminar la cantidad de glóbulos rojos que ya no es necesario porque ya tiene mayor cantidad de oxígeno a disponibilidad. Entonces, fisiológicamente, los recién nacidos empiezan a destruir sus glóbulos rojos. ¿Sí? Fisiológicamente. Y por eso que algunos bebecitos se ponen más histéricos o más amarillitos, si ustedes quieren, que otros, ¿no? Eso va a pasar, eso es fisiológico. Lo patológico hubiera sido de que esto persistiera, ¿sí? Que persistiera más allá de lo normal, generalmente que aparezca en el primer día. Bueno, ustedes ya en pediatría van a ver la ictericia del recién nacido. Pero eso es lo que pasa en realidad, ¿no? En la incompatibilidad sanguínea, ya sea por transfusión sanguínea o materno-fetal, ¿sí? Prácticamente estas células, los eritrocitos, son reconocidas como células invasoras, por eso que las destruyen, ¿sí? Y empieza, obviamente, a incrementar el valor de la bilirrubina indirecta no conjugada, ¿sí? Este es el valor normal. Obviamente, este se va a incrementar en la ictericia prehepática. Físicamente, semiológicamente, ¿qué vamos a encontrar en este tipo de casos? Recordemos que la bilirrubina, independientemente de que cumpla una función en nuestro organismo, también es encargada de darle la coloración a nivel de la orina, ¿sí? Porque la bilirrubina pasando a la vía intestinal, una gran parte es reabsorbida y pasa a la vía renal y se convierte en urobilina y le da el color característico a la orina. El otro porcentaje que se queda, ¿sí? Que se queda en el torrente, no en el torrente, perdón, que se queda en la vía intestinal, ¿sí? Se conjuga con ésteres, con células o con sustancias lipídicas, con los ésteres, y se transforma en la estercobilina. Y la estercobilina es el que le da la característica del color a las heces fecales. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que tienen ictericia prehepática? ¿Sí? Existen muy leves cambios. ¿Sí? La orina se puede tornar ligeramente más intensa, y a eso nosotros la denominamos coluria, pero las heces fecales pueden mantenerse dentro de parámetros normales, ¿sí? En cambio, en la ictericia hepática, chicos, ¿sí? Aquí vamos a empezar a razonar otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, ¿dónde existe la alteración o el daño? ¿Sí? Está a nivel del hígado. ¿Cuáles son las patologías que pueden afectar el funcionamiento hepático de tal manera que puede alterar incluso, en este caso va a alterar ¿qué? ¿Sí? Hace rato les decía que la bilirrubina cuando llega al hígado, gracias a la acción de la glucuronil transferasa, ¿sí? Se asocia al ácido glucurónico, ¿no ven? Y se conjuga con el ácido glucurónico. Pero como aquí existe una patología, y aquí como existe una patología, no va a llegar a conjugarse o se van a alterar estos procesos. Y aquí aparece la ictericia hepática. ¿Cuáles son esos procesos patológicos? Hepatitis, por ejemplo. Cirrosis hepática, cáncer hepático, ¿sí? Entonces, esas son las patologías que van a alterar el funcionamiento hepático. ¿Cuál es la bilirrubina que se va a alterar en este tipo de patologías con ictericias hepáticas? La bilirrubina directa conjugada. Esta es la que se va a elevar, ¿sí?
En la ictericia, semiológicamente, ¿qué cambios vamos a poder observar? Ustedes van a ver que los pacientitos que vienen en la consulta médica están con hepatitis, por ejemplo. La mamá lo primero que va a manifestar es que está orinando bien concentrado, bien amarillo. Eso se llama coluria, ¿sí? Pero, ojo, que aquí la caquita, es decir, las heces fecales, se van a tornar ligeramente despigmentadas, ¿sí? Entonces se va a concentrar la eliminación de mayor cantidad de bilirrubina conjugada, porque esa es la que en realidad se llega a absorber en mayor proporción para que vaya a transformarse en urobilina, ¿sí? Es la que va a dar mayor pigmentación a la orina, ¿no? Y la caquita es ligeramente hipocólica, así se denomina, ligeramente hipocólica, o sea que la coloración ha disminuido. Muchas veces la hipocolia, ¿sí? Pasa desapercibida, la mamá no se va a dar cuenta, ¿sí? Porque ustedes saben que ¿por qué hablo de la mamá y todo eso? Porque la hepatitis es una patología más frecuente en los niños. En los niños, rara vez un paciente adulto se contagia de hepatitis. En un paciente adulto hay que pensar no en hepatitis A, B, sino en la C, ¿no? En la B, en la C. La hepatitis A es más frecuente en los niños, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con la ictericia poshepática? En la ictericia poshepática va a existir una elevación tanto de la bilirrubina indirecta como de la directa. Las dos se van a alterar, pero el predominio va a ser de la directa. Las dos se alteran, las dos se elevan, pero esta va a ser mucho más elevada que la otra. En cambio, nuevamente recordamos, en la ictericia prehepática, ¿sí? La que se alteraba era la indirecta o no conjugada. En la ictericia hepática, la que se alteraba era la directa o conjugada, esta. La otra se mantenía dentro de parámetros normales. Y en la ictericia poshepática, las dos llegan a alterarse. Pero la directa o conjugada se eleva o se altera mucho más que la indirecta. ¿Listo? Clínicamente, ¿qué vamos a observar en este tipo de pacientes con ictericia poshepática? ¿Sí? Clínicamente lo que vamos a observar, ¿sí? Es coluria, es decir, una orina muy concentrada, y vamos a observar acolia. ¿Qué significa A? Sin color las heces fecales. En cambio aquí era hipocolia, ¿se acuerdan? Aquí no, es acolia. Aquí el paciente sí se va a dar cuenta, viene a la consulta médica y te va a decir, doctor o doctora, ¿sí? La caquita es blanca, 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 a tal extremo que parece una masilla. No sé si ustedes alguna vez han visto esa masilla que antes utilizaban para poner los vidrios en las ventanas. Una masilla blanca, de un olor muy desagradable, parecía hasta pescado, creo. Muy horrible, ¿no? Ese olorcito. No sé si alguna vez han visto esa, o han sentido, o han visto en esos edificios, casas antiguas donde utilizaban una masilla, ¿no? Debido a la similitud que tenía con el aspecto de esta masilla, ¿sí? Le pusieron el signo de la masilla de vidriero, ¿sí? Porque pegaban los vidrios con eso, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha visto esa masilla? ¿La ha sentido el olor? Chicos, ¿están vivos? No, doctora. ¿Nunca? A ver, los bolivianos, los chicos bolivianos, porque yo he visto bastante, no sé si en el exterior sea de igual manera, pero en Bolivia utilizaban arte. Es más, pónganle un poquito de atención a los vidrios de su edificio, de su universidad. Ahí yo los he visto, esa masilla como un pegamento. Ahí ahora pues todo es silicona, ¿no? Pero antes utilizaban esa masilla, ¿ya? Una masilla que cuando estaba nuevita y recién pegadita olía feísimo. Entonces,
Por eso le pusieron el signo de la masilla de vidriero. ¿Ya? Ahora, ¿qué patologías son las capaces de provocar una ictericia posthepática? Tomando en cuenta que aquí el proceso patológico está después del hígado. Vamos a ver esta imagen. Fíjense ustedes, ¿sí? Un proceso obstructivo, ¿sí? A nivel del colédoco, esto es el colédoco, ¿sí? Que podría estar impidiendo la salida, ¿sí? Obviamente de la bilis. Ojo que la bilis tiene bilirrubina, muy poca cantidad de bilirrubina indirecta y mayor cantidad de bilirrubina directa, ¿no? Quiero hacerles un pequeño recuerdo anatómico, porque a veces creo que aquí fallamos un poquito. No sé, tengo la imagen, no la tengo. Recordemos, ¿cuáles son las vías biliares? Recordemos que del hígado, aquí muy poquito se observa, pero se observa, del hígado salen dos conductos, el hepático derecho y el hepático izquierdo, que se transforman en uno solo y se denomina